Bueno, muy temprano le comenté que el día de ayer 24 universidades públicas pararon actividades para demandar mayores recursos en su presupuesto, y en su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador del día de ayer pues dijo que no habría más y que no cedería a él a chantajes. Hagan lo que hagan, dijo, no va a haber más recursos para las universidades. Y me encuentro con un interesantísimo artículo sobre el tema, sobre pues el efecto que va a tener el presupuesto 2020 en la crisis de las universidades públicas. Dice este artículo: las universidades públicas estatales viven en crisis, 11 de ellas están quebradas y muchas otras sufren penurias para cumplir con sus obligaciones financieras y de nómina. De las 35 que existen, son pocas las que funcionan de manera ordenada. Este es el arranque del artículo de Luis Carlos Ugalde y Mauricio Polín sobre el tema de la crisis en las universidades públicas estatales, y tengo a Luis Carlos Ugalde en la línea telefónica. Luis Carlos, gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Pascal, muy buenos días. ¿Cuál es el contexto, digamos? El contexto es el siguiente. El contexto es que hay 35 universidades públicas estatales en el país. No estamos hablando de la UNAM ni de la UAM, sino todas las autónomas de los estados. Y estas universidades en los últimos 20 años han visto 3 o 4 fenómenos que ocurren. Uno es que hay más alumnos. Ha aumentado como 300% la matrícula de alumnos, pasó como de 1.2 millones a casi 4 millones. La segunda es que se han duplicado el número de profesores, pasaron de 200,000 a 400,000, más o menos. El tercero es que ha habido un enorme abuso por muchas universidades, no todas, en cuanto al manejo del dinero. Un exceso de prestaciones a sus trabajadores. Te doy ejemplos, por ejemplo, de universidades que dan 90 o 95 días de aguinaldo, 50 días de prima vacacional, de tal forma que el tratamiento ha sido de consentir y consentir sin ninguna racionalidad. Algunas universidades, Pascal, no tienen fondo de pensiones, pues le pagan la jubilación a su personal con cargo al gasto corriente. Entonces, todas ellas han sido en ocasiones administradas con criterios políticos. Un rector llega y en lugar de meter orden, se dedica al clientelismo, a dar dinero, a patear la pelota, y pocos de ellos han puesto orden. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que no les alcanza el dinero. Y cada año llega el mes de octubre y les falta dinero, vienen, tocan la puerta de la Secretaría de Educación Pública, y con frecuencia la SEP los ha salvado, les ha dado un apoyo de fin de año. Esto empezó a ser crisis el año pasado porque hubo un nuevo gobierno, y en esta ocasión el presidente, en la propuesta de presupuesto, no viene ningún aumento al presupuesto de las universidades. Entonces, estas universidades desde hace varias semanas, como lo han hecho durante muchos años, están exigiendo que se les dé más dinero, poniendo como justificación que la educación pública es sagrada. El hecho, Pascal, es que una vez más pues estamos en una crisis, y hay una huelga en estos días, y la pregunta es, ¿qué se hace? Y lo que se debe hacer, según Integralia, que hizo un estudio en la materia en los últimos meses, es que no puedes dejar que se mueran, porque son muy importantes. Tampoco puedes dejar de apoyarlas, porque entonces vas a tener un problema político en todo el país. O sea, si tú dejas de pagarles el aguinaldo a los trabajadores de las universidades públicas, este país entra en un colapso. Pero sí tienes que exigirles mediante un convenio un plan de saneamiento financiero para los próximos 3 o 4 años. Lo que ha ocurrido en el corto plazo, ¿quién tendría que absorber las urgencias financieras de las universidades, Luis Carlos? Bueno, ellas mismas deberían de absorberlas, son autónomas, reciben dinero de la federación, reciben dinero de los gobiernos de los estados, y además algunas de ellas pueden generar ingresos propios. Pero el hecho es que no han hecho esfuerzos, y entonces siempre vienen a tocar la puerta de Hacienda y de la SEP para que lo salve. La verdad es que yo creo que debe haber un convenio real, obligatorio, gradual, para que en 3 o 4 años estén saneadas financieramente. Y dos... En ese sentido, Luis Carlos, ¿le darías la razón al presidente López Obrador en negarse a ampliar el presupuesto para las universidades públicas?
Yo creo que parcialmente tienes razón, pero tú no puedes hacer una terapia de shock y decirles ya no más, porque te mueren. Tienes que decir, vamos a hacer préstamos temporales que me vas a pagar en 3 años y tienes además que demostrar que vas a reducir las prestaciones excesivas, vas a crear afores para administrar tus fondos de pensiones, vas a reducir todos aquellos gastos no comprobables. Hay muchas universidades, Pascal, que no tienen ni siquiera la nómina y transparencia de lo que gastan. Hay muchas universidades que no tienen indicadores de gestión. Hay muchas universidades que no puedes conocer el contrato colectivo de trabajo. Muchas de ellas son un desastre, y son desastre en parte porque se han convertido en un botín político. No son todas, pero las quebradas... ¿Hay alguna bien administrada que tú nos puedas citar? Sí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la de Aguascalientes. Son 3 nombres que me vienen, que ya tienen sistemas de pensiones, que han mejorado su administración, que generan ingresos propios, y entonces con eso complementan el subsidio federal y de los estados. Y hay algunas bien administradas, por supuesto que sí. Oye, y la solución, una de las soluciones podría ser, pues, algo que es difícil para muchas instituciones públicas de educación superior, aumentar las cuotas a los estudiantes. Bueno, Pascal, mira, en las universidades públicas estatales y en las universidades públicas en general, hay estudiantes cuyas familias podrían pagar una porción, por supuesto. Me parece muy injusto que que nadie pague, gente que podría hacerlo no lo haga. Hay algunas universidades públicas estatales que permiten una contribución. Ese tema se ha politizado y en el caso de la UNAM se han congelado las contribuciones, que hoy son ridículas, pero me parece que ha sido bajo una batuta política que no nos ayuda. 2, hay algunas universidades que generan investigación o generan consultoría o dan cursos por los cuales cobran, cursos de extensión universitaria, por ejemplo, y van generando. Hay algunas universidades como la de Nuevo León o la de Chihuahua que generan 20 o 25% de su ingreso por este tipo de actividades fuera del subsidio. Pero yo creo que el tema central ha sido el exceso de beneficios, prestaciones, aguinaldos fuera de norma, la contratación de personal excesivo, criterios políticos de clientelismo que hace que los rectores, en lugar de administrar con criterios académicos, administran en ocasiones con criterios políticos. Y tú sabes que hay muchas universidades que se han convertido en un botín familiar, en un botín de grupos que controlan la vida de las universidades. Es el caso en Hidalgo, ha sido el caso en Colima, ha sido el caso en Sinaloa, por mencionar 3 ejemplos de grupos que controlan la vida universitaria, tienen mucho poder político, y eso ha hecho que se generen en bolsas de recursos que son insaciables para cubrirlos. Pues Luis Carlos, sin duda interesante y preocupante panorama también el que nos has trazado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias, Pascal. Buenos días.